Ajá. Cuando lo pasamos a PCB, ¿se acomoda solito o uno lo tiene que acomodar? Pues mira, el programa en sí te acomoda las líneas. Lo que nosotros hacemos es acomodar los objetos Ajá. y aquí es donde es bien importante buscarle el, ¿cómo se llama? Las piezas. Sí, que sean las correctas para no equivocarnos. Sobre todo Pero luego no en... están todas así. No, pero podemos encontrar alguna que se vea muy similar o lo más próximo a lo que nosotros vamos Ok. a utilizar para que no haya problemas. Son milímetros. Tan. Rectangular, circular, rectangular X. Vamos a ponerle no, no, que lo ponemos acá. Unos 50. Okay. Quedó. Tiene que ser un poquito más corta. Profe, Eu. eh, yo hice una fuentecita aparte, como Ah, que mi primer intento, y después la corté y de donde está lo del capacitor, el ajá. de 350, Sí. de ahí sale otra, le puse como una salida para los 180 y Uh-huh, después otra que era para lo que sigue del CENER y todo eso, bueno, lo que es la parte de regulación. uh-huh. Y no, de ahí ya no sale más voltaje, no sé, como que se queda en la resistencia, o la resistencia nada más se calienta un buen y no pasa nada. Hay que checar la parte de la resistencia con la otra, la de 10 kilos. Ah, ok. Ahí Que habría se que... haya quemado o algo así, o como. No, que no esté haciendo contacto Ok. con el negativo. Por eso no está saliendo. Todo se está quedando ahí. No está cerrando el circuito. Pues, ¿para qué? Sí, es que estoy como pudiendo ver abajo de dónde podría ser, pero. Ajá. Sí, puede ser. Sí, que no se haya cerrado bien ahí el circuito y entonces ahí está el detalle. mm, no, lo voy a checar, porque si no pasa Ajá. la corriente, de ahí ya no pasa nada. Ya de ahí no sale. Sí, hay que ver qué fue lo que sucedió ahí. Porque luego de repente no cierra el circuito, no se termina y por eso no sale voltaje. Ajá, ajá. Vamos a ver. Ok. Esa era. Por ejemplo, Y ahí en lo de, en lo de PCB sí salen, por ejemplo, los módulos y todo eso sí, del Arduino y eso. sí, sí, porque sí están. De hecho, es lo que le digo, mire, por ejemplo, en la impresión, pues nosotros vemos esta parte, que es la que donde nosotros conectamos son las terminales. Entonces esto, pues el amarillo es lo que no va a salir.
solamente van a quedar las terminales. Pero aquí lo importante es justamente ¿cómo se llama? El tomar el elemento que sea del mismo. Por ejemplo, en el caso del transistor, aquí tenemos del encapsulado SOT 23, que son los de superficie, y el TO 92, que son los de los normalitos que nosotros usamos. Entonces nosotros usamos el TO 92, ese es el que nosotros ocupamos. Y, bueno, lo buscamos acá, así tal cual. 2N2222, que es el que estamos usando. 2222 para esta del sensor. TO 92, aquí me dice la descripción. Ahí está, mira. Entonces yo tomo el elemento y me lo traigo a mi impresión. Ahí está, mira. Entonces, dependerá de cómo lo voy a acomodar. Por ejemplo, así, pensando en la dimensión de que vamos a usar negativo y positivo. Y lo mismo, por ejemplo, vamos a ver si encontramos el sensor. Nada más que hay un detalle. Sensor PIR Arduino. El sensor PIR Arduino no va como tal. Sí lo pusimos en la placa, pero lo podemos poner fuera de la placa. Mira, aquí está. Aunque el de nosotros tiene 3, podemos utilizar esa impresión que marca 4, porque al final de cuentas la cuarta terminal no está conectada. No la usamos. Exacto. Y lo que podemos hacer es editar. Por ejemplo, ahí está. Como nosotros vamos a poner el elemento donde nosotros queramos, entonces yo puedo decir, pues mira, lo voy a poner aquí, apuntando hacia afuera. Ahí está. Y para mí, yo digo que este es así viéndolo de frente o viéndolo, digamos, en la parte posterior. Yo puedo decir que va a tener aunque va a tener esas 4 perforaciones, yo no voy a usar 3. Y mis 3 perforaciones me dicen que esta va a ser alimentación, esta va a ser salida y esta va a ser GND. Aunque en el diagrama me indique que la de aquí es no conexión y se brinca una, pues yo voy a utilizar estas 3 nada más. Esta la voy a ignorar, porque para los fines de mi conexión yo no la, ¿cómo se llama? No la necesito utilizar. Entonces, en este caso, pues yo puedo agarrar y decir, pues esa no la voy a usar, pues simplemente no la ocupo. Entonces, eso es ahí. Entonces, una resistencia, por ejemplo. Entre más datos le pongamos a nuestro búsqueda, pues va a salir mejor. Una resistencia de medio watt. Y lo que va a presentar son los elementos que corresponden a esa búsqueda que yo estoy haciendo. Entonces, mira, por ejemplo aquí, dice que este es de medio watt. Selecciono y me va a aparecer. Esta es de superficie. Yo lo puedo ver aquí en el símbolo. Yo no necesito de superficie, yo lo que necesito es una resistencia normal. Esa mira. Entonces, quiere decir que estas dimensiones corresponden a una resistencia de medio watt. Y entonces esa es la que yo uso. Aquí está, mira. Y va a tener las dimensiones que yo necesito. Ahí está. Ahora ya nada más por último, buscamos el relevador. Lo mismo. Relevador. Vemos con qué dato nos arroja una referencia más concreta. Inclusive podemos tomar el número de parte del relevador
y con eso buscarlo. SRD 05 BCD SL C. Y si lo tiene en su banco de datos, nos va a arrojar exactamente el relevador con las dimensiones del fabricante. Mira, ahí aparecen. Pues lo único que hacemos es buscar. Hasta que encontremos el que nos sirve o el indicado. Se está arrojando muchos. Si vemos que no, entonces lo buscamos de otra manera, como estábamos usando relevador 5 volts, y vemos a ver qué. No nos aparece. A ver, ahí está, mira. 5 terminales. Ahí está. Ahí está. Y diodo. Igual 1N4007. Buscamos el que corresponda. Ok, mira, ahí está el dibujo. Si es de los que estamos usando, pues puede ser ese. Ahí está. Cualquiera de esos están dentro de los tamaños que vamos a usar. Entonces, sin problema. Entonces aquí me dice así, vamos a ponerlo así. Bueno, todo esto acuérdate que lo estamos haciendo. Bueno, si vamos a hacer esta impresión, déjame cerrar todos estos. Ya los tengo, ya no los voy a utilizar. Ahí está. Estamos usando aquí nuevo y seleccionamos PCB. Nos va a abrir el lienzo. Nos va a preguntar las características del lienzo, de tamaño. Nos va a preguntar la cantidad de caras. Ajá, en este caso nos indica 2 porque nos va a mostrar la parte del elemento y además va a mostrar la parte del
de las líneas de conexión. Y aquí ya nada más seleccionamos el tamaño que le vamos a proporcionar a nuestro lienzo o a nuestra placa. 5x10, 8x10, lo que tengamos nosotros marcado, lo que tengamos nosotros pensado utilizar. Entonces ya de ahí nosotros empezamos a buscar elementos y los empezamos a acomodar todos justamente aquí. Hay programas que lo hacen solito, se agarran y te hacen todo ellos solitos. Simplemente tú bajas componentes, acomodas, inclusive este mismo te puede acomodar, pero puedes tú hacerlo como tú quieras, ¿verdad? Siempre y cuando pues estemos a gusto con el trabajo realizado. Entonces lo único que vamos a ir haciendo es conectando exactamente así como viene el diagrama. Por ejemplo, aquí mi diodo va conectado en las terminales de mi relevador y por ejemplo, esto es porque lo selecciono yo así, porque yo le digo que sea así. Pero si tú ocupas el programa para que él te haga la ruta más correcta, pues no te va a hacer estos lados cuadrados, sino te va a poner una línea recta y luego un doblez, porque lo va a hacer, digamos, ahorrando la menor cantidad de espacio y utilizando la menor cantidad de material. Entonces, por esa razón es ¿cómo se llama? Es el, la, ay Dios, ¿cómo se llama? Sí, la cantidad de material y la mejor forma, ¿verdad? De hacer la conexión. Tú puedes agarrar y hacer más gruesa la línea, hacerla menos gruesa, lo puedes modificar, modificando aquí las líneas de contacto para que salga más gruesa o menos gruesa. Por ejemplo, aquí con Los que son de ahí al lado, profe, la parte que dice layers, ¿para qué lo ocupamos? Ahí está. ¿Cuál? Estas de Donde están aquí. los colores. Estas. Ajá. Son las caras. Son las caras. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos dibujando la parte del cobre. Ajá. Por ejemplo, aquí, cobre. Es lo que nosotros estamos pidiéndole. Si le decimos, ¿sabes qué? No, yo no quiero ver bordes, simplemente quiero ver las líneas de cobre, pues lo que va a hacer es eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, lo que yo no quiera ver. Al momento, inclusive, por ejemplo, aquí nos dice todos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la impresión, cuando le damos guardar, nos va a guardar todo, inclusive los dibujitos. Si le damos nosotros guardar, nos va a preguntar qué es lo que quieres guardar. ¿Quieres guardar la impresión de cobre o quieres guardar todo? Entonces podemos guardar exactamente todo. Dependiendo de lo que nosotros le digamos. Por ejemplo, ahorita pues, estamos trabajando sobre el cobre. Entonces aquí nosotros le vamos a ir poniendo dependiendo qué es lo que nosotros queremos observar en nuestro diagrama. Mira, por ejemplo, ahí los puntos o los nodos. Ahí es lo que nosotros vamos a ver. Ahí está, mira, por ejemplo, ese. Es como las capas, por ejemplo, el módulo, yo lo estaba viendo la otra vez, el relé, y tiene como dos capas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, son como En las una está capas. dibujada, la que dice que es la dibujada del, del cobre, es como cuando hicimos lo del cubo de Arduino, que Sí, nos hicimos la tablilla, ¿no? sí, más o menos. Más o menos así sería. Ok.
Es que estaba viendo la manera de como que acomodarlos un poquito más pegados para que se vieran, no sé, más chiquitos, pero Se pudiera hacer porque más chico. Ujú. ajá, ahí se ve mejor. Ah, bueno, yo Sí, siento, sí, se no se acomodan. quema, no se quemaría nada. Bueno, siento que nada más le tendría que poner, por ejemplo, un disipador al track por si las dudas y ya, ¿no? Pues sí, podrías agregar un disipador de temperatura. En el caso del track para evitar cualquier situación de calentamiento. Pero en sí no llega a un punto muy elevado de temperatura. Ah, ok. Entonces, este de aquí, por ejemplo, aquí el transistor va negativo. Ahí está, ya se conectó ahí. Eh, faltó el regulador, fíjate. Estoy poniendo esta conexión y esta no va aquí. Aquí primero va un regulador. Entonces, vamos a buscar el regulador. LM7805. LM7805. Todo 220. Aquí está la tres terminales. Ahí está. Vea. Y lo que nos marca ahí es la entrada. Así como este me marca el emisor, este me marca la entrada de voltaje. Entonces, este lo voy a poner aquí mero. Ahí está. Entonces voy a bajar un poquito más este. Ahí está. Y entonces voy a cambiar esta conexión. Entonces aquí ya lo voy a modificar precisamente para evitar vamos a eliminar exactamente y este lo mandamos para acá. Ahí está. Entonces este va a ser el negativo. Negativo y este va a ser el positivo. Entonces de aquí lo mandamos al regulador. Ahí está. GND a GND. Y la salida, ahora sí, por un lado se va a ir por aquí arribita hasta acá para llegar al sensor. Y del otro lado va a ir hacia el negativo de mi diodo. Ahí veo. Ahí está. Y emisor, base, colector va a ir a ver cómo era esto. Vamos a ver el diagrama. Ok, colector iba al ánodo del diodo. Entonces, vamos a... Colector va al ánodo del diodo. Entonces aquí este
y aquí. A ver, ahí está. Y vamos a ver si todo está bien. De aquí va la bobina, el lector, regresamos, terminales, listo, creo que ya está. Inclusive, si te fijas hay muchísimo espacio entre la mayoría de los elementos. Todavía esto se puede recortar más. Todavía yo lo puedo recortar bastante para no, no tener tanta cosa espaciada. Y pues aquí tengo un espacio que no estoy utilizando. Entonces lo voy a cerrar todavía más mi placa. Lo puedo cerrar aquí. Esta línea de aquí la voy a mover. Y eso pensando que pues yo como de aquí todo cuadrado, pero lo puedo poner en diagonal, algo así. Inclusive pues hasta todavía voy a mover más mi línea, no sé. O sea, aquí yo ya prácticamente puedo ir acomodando objetos. Ya se da uno más la idea de cómo va a quedar, ¿no? Sí, exactamente, ya aquí dimensionamos a los tamaños que sean más prácticos para mí. Por ejemplo, aquí, ahí está. Entonces, vamos a ver este de aquí. Ahí está. Muy bien, entonces, supongamos que quedó. Esa es la forma en la que va a quedar. Entonces aquí voy a decir guardar. Voy a decir sensor PIR. Ahí está. Luego acá, otra vez ya lo guardé. Ahora le voy a dar importar. Digo exportar. PDF. Y aquí me va a decir qué es lo que yo quiero exportar. Por ejemplo, las líneas, los elementos, el borde de mi tabla morada, los pines de conexión grises y el espacio de atrás, que es negro. Yo le voy a decir que me exporte así como está esa imagen. Listo. Entonces me voy a ir a mi área de descargas. Vamos a ver. Vamos a guardar. Listo. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a nuestra área de descargas. Descargas. Y le ponemos este.
Ahí está. Me marcó y me deja todo lo completito. Así tal cual como yo lo hice. Pero podemos observar que me está dejando las líneas del borde de mi tabla, las líneas de mis elementos, todo esto. Entonces, esto es así como yo lo vería. Ahora, yo pues, no lo quiero tampoco así. Yo a mí me interesan nada más las líneas. Entonces le voy a dar guardar, exportar. Entonces, ¿quiero las líneas? Sí, sí las quiero. ¿Quiero los elementos o los bordes? No, no los necesito. Entonces los voy a eliminar de mi programa. Permíteme tantito. Ujú. ¿Qué pasó? Eu, Funciona la escuela. no, ¿qué hubo? Listo. Entonces, a ver, ahí está. Entonces aquí le digo, bueno, si quiero ver las líneas. Ya le dije que no quiero ver los elementos. Quiero ver el borde de mi tabla fenólica, que es el morado, ese sí lo dejo. Y quiero ver los pines, que son estos. Entonces le digo exportar. Le damos guardar. Listo. Y ahora lo volvemos a abrir. Aquí se tarda un leve porque pues como yo no en esta compu no está este pues lo abre a través del En Michael, internet. exacto. Y ahí está, mira. Ahí está mi tablita. Tiene dimensión de 5 por 10, o más bien dicho fue 5 por 8, algo así. Y yo nada más lo que voy a hacer es darle la impresión con mi hoja transfer. Nada más acuérdese que lo que tiene que hacer es invertir, o sea, tiene al momento de pedirle que le haga la impresión, le tiene que decir que lo invierta, ajá, que le dé el espejo, el acabado espejo. ¿Para qué? Para que las líneas queden al contrario. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo vería en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, si yo lo imprimo así tal cual sobre la hoja transfer, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí de entrada mi sensor no va a quedar de frente, entonces va a quedar al revés para que pueda coincidir. Aquí mi elemento yo lo voy a tener que voltear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no va a concordar con la entrada, GND y la salida, va a quedar al revés. O sea, si yo me pongo a armar los elementos tal cual los pensé, no van a coincidir. Entonces le tengo que dar el elemento de espejo. En este no es tan importante o no es tan complicado. ¿Por qué? Porque todos los elementos, por ejemplo, el transistor, pues, simplemente le doy la vuelta y ya queda, ¿no? ¿Por qué? Porque la base siempre es la del medio. Entonces, si ya el emisor me quedó de este lado, bueno, pues le doy la vuelta y ahora va a quedar del lado donde tiene que quedar. La clema, pues la clema yo le puedo decir, si ahora me quedó de este lado, me quedó donde va, pues le doy la vuelta y ahora este es negativo, donde debe de ir. El regulador, al verlo de frente, el GND siempre es el del centro, entrada, entonces simplemente le doy la vuelta y va a coincidir. Pero el problema es cuando tenemos elementos como circuitos integrados, por ejemplo un 555. Ahí, aunque nosotros le queramos dar la vuelta, no va a coincidir. ¿Por qué? Porque al darle la vuelta, la terminal 1 va a terminar siendo la 4 en el diagrama. Y físicamente mi circuito no lo podría acomodar. Tendría que soldarlo en la parte de abajo, como si fuera de superficie. Pero no es lo ideal. Entonces,
aquí pues ya, nosotros ya tenemos esto, simplemente voy y compro una hoja de papel transfer, utilizo una impresión de inyección de tinta y hago la impresión de mi circuito. Yo puedo modificar el grueso de las líneas. Si yo veo que es muy delgado, yo puedo modificarlo en mi programa, haciéndolas más gruesas, ¿sí? Incrementando el grosor de la línea hasta lo que yo necesite o del tamaño más adecuado para mí. Por eso es bien importante que al inicio del proyecto le pongamos milímetros, ¿sí? No le pongamos pulgadas y no le pongamos ningún otro. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil para nosotros, Kusama, tal vez darle proporción. Si lo ponemos en milímetro, pues yo puedo agarrar una regla y digo, bueno, o sea, mis líneas yo las quiero de, no sé, 2 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí modificamos el grosor de la línea a 2 milímetros y entonces va a ser más grueso y cuando yo haga mi pase va a salir todavía más marcado esta línea y ya no tendría yo la necesidad de volverlas a remarcar. Ahí lo único, como le comento, es al momento de la impresión, ¿verdad? Hago esto, saco una copia primero en una hoja normal, pongo mis elementos y visualizo. Esto que yo estoy viendo aquí es la parte de cobre, tiene que ir abajo. Mis elementos van arriba y por lo tanto van a quedar viendo hacia el otro sentido. ¿Sí? Entonces aquí es donde viene el problema, porque muchas veces agarramos, imprimimos y cuando ya estamos soldando nos damos cuenta que ya quedó todo al revés. Entonces ya no nos funciona o ya no nos sirve que para lo que nosotros lo queríamos. ¿Sale? Nada más es esa parte la que habría que nosotros tratar de evitar que se pudiera dar, ¿verdad? Cualquier detalle. Inclusive se le puede poner el nombre a las cosas. Aquí le puedo poner yo texto. ¿Sí? Ponemos texto. Aquí, por ejemplo. Le puedo poner aquí sensor PIR. Ahí está. Se lo puedo poner aquí. Relevador 5 volts. La parte del relé me la podría explicar otra vez, profe, porque esa como que no No lo lo entendimos. entendí. Ok, a ver. Ajá, como nada más lo entiendo como que es un switch, Ujú. pero nada más no sé si, creo que sí estoy bien, pero Oh, no estoy seguro. ujú. Ahorita te la explico. Por ejemplo, ahí le ponemos relay. Aquí le puedo poner yo LM7805 para yo saber qué va en cada cosa. Yo puedo hacer más pequeña la línea, o sea, la letra, el tamaño. Mira, dice 2. Vamos a hacerlo todavía más pequeñita. Ahí está, mira. Listo. Este de aquí. Aquí. Uno. Ahí está. Es que Entonces, esta vista bueno, así como se ve, es como si ya estuviera todo, como si lo viéramos de arriba todo ya eh, armado, ¿no? exacto, exactamente. Entonces, lo amarillo es como lo que yo vería en la parte superior de mi tabla. Y lo que está en rojo es lo que está debajo, en cobre. Entonces, si yo lo imprimo así, pues van a quedar al revés esas letras. Entonces es por eso lo que yo le tengo que dar invertirlo.
Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos aquí, guardar. Acuérdate que si no le guardamos, cuando hacemos algún cambio no nos deja exportar. Siempre que hacemos algún cambio, PDF. Entonces me dice lo mismo. Los rojos son mis líneas. Azul. Amarillo son los bordes de mis elementos. Aquí le voy a decir que no. No los quiero. Nada más quiero las terminales en grises. El borde de mi tabla. Y pues que la tinta es en color negro. Este es el color. Nosotros inclusive podemos variar el color acá. O sea, pero pues no tiene mucho sentido hacerlo. Simplemente le decimos que no, le vamos a exportar. Guardamos. Listo. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Ya con letras. Ahí está. Listo. Entonces, al momento de la impresión le damos voltear, invertir, ¿sí? Espejo, mirror. Ahí en las impresoras, todas las impresoras tienen esa opción de hacer una impresión en espejo. Y ya cuando yo lo pase a tablilla fenólica, ya me va a aparecer las letras del lado correcto, sin problema. Y pues ya se ve diferente, digo, ya no son puras líneas y hoyitos, sino ya tiene nombres, que puedo ponerle mi nombre, puedo ponerle BCD, GND, señal, que puedo ponerle entrada, GND salida, clema negativo, positivo, emisor base colector, aquí puedo ponerle 2N2222, clema normalmente cerrado, normalmente abierto, y común y diodo. Entonces, podemos hacer una impresión muy básica o le podemos dar otro fondo. Me hubiera gustado mucho poder, tener el suficiente tiempo como para tocar un poquito más, pero lo van a ver más adelante en el diseño de tarjetas, y en ese aspecto pues van a tener mayor información, no solamente esta, sino editar el borde, los puntos, el tamaño, editarlos, fabricarlos, hacerlos. En el caso, como dices tú, bueno, y si yo no encuentro uno que necesite, pues agarras y lo haces tú, lo fabricas. ¿Sí? Hay programas que lo hacen, entonces ahí está la cosa esta. Entonces, digamos, queda muy bien, quedan muy bien este tipo de placas, ya cuando las pasamos. Y pues si te fijas, no es tan complicado, lo podemos hacer rápido. Si tenemos las herramientas, tenemos la impresora y tenemos pues ahora sí que las ganas, podemos ir de una placa de forma casera a algo un poco más profesional, un acabado un poco más profesional, y pues realmente sí hay una gran diferencia. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver el relevador. Bueno, aquí en las láminas que te voy a enviar del día de hoy, viene este mismo circuito, pero ya con la fuente sin transformador. La única variación que hay que hacer es eliminar el regulador, el LM78. Eliminamos el regulador y
pondremos en su lugar un diodo Zener 1N4740. No, uno de 5.1. Este no es, este es el de 10. Este no debe. No debe de ser de eso. Ok. 1N47. Pues vamos a buscarlo de una vez. Vamos a ver. Cenera 5. Profe, y no sé, bueno, no sé si soy yo o en el otro video había dicho que cuando usamos el módulo, el relé con módulo, Ajá. ahí se elimina el regulador, el LM7805. Y cuando cuando armamos nosotros la plaquita, ahí sí se tiene que usar o. Ajá. 1N4744. Ok, ahí está. Este sería el diodo. Es para 5.1. 5.1. Aquí nosotros estamos usando este relevador y nuestro módulo PIR. Podemos utilizar la fuente, sí, porque el PIR consume 65 miliamperes, que es más o menos lo que me está dando mi fuente. Entonces, al utilizarlo no vamos a tener mayor problema entre sí y este. Ahora, si nosotros cambiamos y vamos a usar módulos, pues prácticamente no necesitamos armar absolutamente nada. A ver dónde está. Acá está. Está en la lámina número 4. Aquí está. Si nosotros vamos a usar módulos, no hay ningún problema. Podemos utilizar una alimentación externa. Aquí sí vamos a necesitar, no podemos utilizar la fuente sin transformador, debido a que este módulo va a consumir corriente, este va a consumir corriente y va a ser un poquito más elevado. Entonces el consumo, posiblemente mi fuente, no sé, habría que hacer el experimento de conectarlos por módulo y ver cómo funciona. Pero pensando en el hecho de que el consumo sea mayor y no se puede utilizar el módulo, digo la fuente sin transformador, pues podemos utilizar una alimentación externa como un eliminador, por así decirlo. Entonces ponemos un regulador. ¿Por qué? Porque tanto el módulo como el sensor trabajan a 5 volts. Entonces necesito bajar la tensión para que funcionen de forma correcta, y como puedo observar no necesito hacer ninguna otra conexión, ya que el relevador, el módulo, vamos a ponerlo, módulo Arduino, relay, módulo Arduino, el sencillo, vamos a poner el de 1, ya viene uno que se alcance a ver un poquito mejor, mero. Ahí está. Guardar imagen como, guardar. Bueno, este es del doble. El otro estaría muy bien, pero bueno, entonces ahí está. Vamos a traernos esa imagen. Importar una imagen. Ahí está. Abrimos. Ok. Aquí está. Listo. Vamos a hacerla más grande para que la veamos. Fíjate, este módulo ya viene. El transistor es este. Está aquí. El 2N2222 es este. Puede que sea otro tipo de transistor, no importa, simple y sencillamente es el de base. Inclusive puede ser de base negativa. O sea, la configuración del transistor no importa. ¿Por qué? Porque Es NPN, ¿no? no, puede ser inclusive del otro. Puede ser simplemente se voltea la polarización y con eso funciona. Pero, ¿qué es la función que hace aquí? Pues simplemente está conmutando.
está conmutando entre la señal que recibe en la base a lo que va a disparar a través del colector, así que no tiene ningún otro uso. Entonces aquí está tiene sus resistencias de trabajo, ¿verdad? En este caso una va en base, hay una, esta me parece que es la de 102, que es de 1 kilo, esta es la que va en base, y trae otras dos para la alimentación primordialmente. Trae el diodo de protección que nosotros vemos en el diagrama original entre las terminales del relevador, aquí está, ya viene todo. Entonces con esto nos estaríamos ahorrando prácticamente el armado de transistor y diodo adicional, además de que pues ya trae sus clemas, ya también inclusive. Pero, o sea, el Zener viene como protección. No, aunque parece un Zener, no es un Zener, es un diodo normal, es un 1N4007. ¿Y por qué se ve así, profe? Puede ser, puede ser, inclusive nosotros podemos encontrar reguladores, digo, diodos 1N y nos los pueden vender así. Estamos más familiarizados con los de negro, pero no necesariamente tienen que ser así. Entonces, este elemento pues consume mayor corriente. Mira, tiene un LED indicador de encendido y uno cuando está activado y cuando está desactivado. Entonces ya tiene mayor consumo. ¿Sí? Entonces este módulo pues ya no tal vez sería cosa de armarlo con la fuente y ver si funciona. Yo lo dudo un poquito por el consumo de la corriente. Nada más por eso. Pero todos. Pero dice como cuánto consuma. No consume igual, ya no consume los 5 que consume el relevador, por lo demás que trae, ¿no? Sí, es por la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La bobina. Ton, 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 ton. A ver. Sí, es por la bobina. Ya ahorita vemos cuánto es el consumo. Ahorita salimos de dudas. Ahí está. Este iría aquí, ¿no? Este es el de mi sensor PIR. Vamos a ver cuánto consume nuestro módulo. Tan, 25 cuesta ahí, dice. Vamos a ver. Son 60 miliamperes del PIR. Vamos a ver. Aquí está, a ver. Corriente de control 10 amperes. Voltaje de control entre 3.3. No, aquí no está. Vamos a ver en otro lado. Vamos a ver. Datasheet. Vamos a ver. Tarán, 30 nanosegundos con corrientes de activación. Mira, 20 miliamperes, entre 15 y 20 miliamperes.
aproximadamente. Módulo de relevadores. Vamos a suponer que el otro esté a la mitad. Que aquí nos estén calculando los dos de 15 a 20 miliamperes. Vamos a ponerle 10. 10 miliamperes más los 60 del PIRS ya son 70 o 75 miliamperes. Y el consumo que tiene el 7805, ponle tú otros 10, ya son 80. Nuestra fuentecita, así como está, con las características de los elementos que le pusimos, no lo alcanzaría. Necesitaríamos modificar nuestras resistencias para que diera un poquito más de corriente, y con eso, bueno, pues nosotros tener asegurada que va a tener funcionamiento. Funciona, simplemente hay que hacer la modificación al momento de la corriente. En la parte de regulación de la fuente, ¿no? La Ajá, de 10 kilos. es no, O como la de... necesitamos que desde el tanque pase un poquito más. O sea, porque si lo vemos desde acá, desde aquí Entonces, a poner un capacitor más grande. a aquí ya hay 65 miliamperes. Aquí, con esto. Si nosotros vamos a necesitar más por la acción del módulo que vamos a poner acá, que no va a ser un relevador, sino va a ser un módulo, tendríamos que modificar el valor del condensador. Tendría que ser más bajito, un poco más abajo, para que deje pasar mayor cantidad de corriente. Porque si lo elevamos, entonces pasa menos. El de poliéster. Ujú, exactamente. Mero. Exactamente. Entonces, digamos que esa sería la única variante que tendríamos que hacer. Pero podemos hacer la prueba armando el circuito y vemos a ver qué tal funciona. Si vemos que el relevador no alcanza a cerrar, que le está costando trabajo cerrar, pues entonces no va a quedar otra más que cambiar esa, esa parte. Pero ¿a poco si se arma, por ejemplo, el dimer, pero con el... No, este no es el dimer. No. ¿Cómo se llama? Ay, bueno, esta parte del relé, Ujú, pero lo armamos sin poner el módulo. ujú. Pues o sea, nosotros ponemos, ¿consume lo mismo? No. Si no es el módulo, no. ¿Por qué? Porque es el simple relevador. Lo que te consume más corriente en el módulo son los LEDs Ujú. y el módulo en sí, porque el módulo necesita voltaje y aproximadamente, como dice ahí, 10 miliamperes para funcionar. El puro módulo. Entonces, si tú no lo utilizas, baja el consumo. Es por el uso del ¿Cómo, módulo. cómo? Es por el uso del módulo. Ajá. Inclusive, por ejemplo, eh, el Arduino tiene una cantidad de corriente de salida en cada terminal. Si nosotros conectamos al Arduino, le conectamos unos motores, dos y un módulo de relevador, ya el Arduino ya no lo levanta. ¿Por qué? Mm. Porque cada módulo consume más corriente de la que consumiría el elemento si estuviera solito. ¿Por qué? Porque ya cuando se pone en el módulo ya lleva resistencias de protección, ya lleva en algunos casos algunos Mm. transistores, algunos circuitos integrados chiquitos, el regulador del módulo. En el caso por ejemplo, del PIR, se alimenta con 5 volts, pero tiene un regulador interno para bajarlo a 3.3. Entonces, fíjate, es lo que tienes ahí es un regulador, además del que ya le pones afuera, entonces es consumo. Entonces, si no es un
no es un módulo, sino más bien son dos módulos. Cada módulo va a necesitar una corriente de trabajo diferente. Entonces, eso es lo que hace que no lo pueda levantar la fuente por sí solo. Te digo, o sea, ya hicimos más o menos el cálculo. Estamos hablando de entre 80 y 90 miliamperes. Habría que armar la fuente y habría que conectar los módulos y ver si lo levanta. Si no lo levanta, bueno, pues habría que modificar. En el caso de que sí lo levantara, bueno, pues así se queda. Pero tan solo, yo digo que no, tan solo por este consume corriente, por o sea, ya aquí ya son 60, 10 más, 70. Y ponle tú otros 10 de 80. Y la fuente da 60. Entonces No, pues sí se sobrecarga. yo creo que el relevador no alcanzaría a cerrar. Se escucharía así como un constante y no alcanzaría a cerrar. Pues ese sonido así constante es de que está mal, solo tiene que sonar como una vez que cierra y una vez que abre y ya. Exacto. Si tu relevador hace eso, es porque cierra el platino, pero no lo alcanza a retener la bobina. Oh, Entonces la corriente se corta, no alcanza. Entonces lo que hace es... ¿Sí? Entonces debe de tener una corriente lo suficientemente fuerte para que el contacto cierre y no lo suelte. ok. Ujú. Ok, bueno, vamos a hablar de eso. Relevador. Bueno, así es como están por dentro. Llevan una bobina, el núcleo, que es movible, una armadura y en este caso dos contactos, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. ¿Ok? El núcleo es un núcleo movible. Cuando nosotros energizamos la bobina con el voltaje marcado en el relevador, lo que sucede es que se genera un campo magnético en la bobina en una sola dirección, lo que hace que el núcleo sea repelido, ¿sí? hacia la parte de afuera. ¿Por qué? Porque es metálico. Como se genera un campo magnético, lo que hace es aventar el núcleo metálico y al momento de que lo avienta hacia afuera, esta armadura que es movible se desplaza y lo que hace es avienta para acá, cambiando el estado del normalmente cerrado a abierto y del normalmente abierto a cerrado. Cuando se cesa la corriente en las terminales del relay, vuelve a su estado normal. ¿Sí? Esa es la forma en la que trabaja un relevador. Es un interruptor electromagnético. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es un electroimán. Permíteme.
Listo. A ver, mira. Ahí está el relevador. Bueno, en este caso tenemos un relevador de dos interruptores, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Pero los hay de varios más o inclusive de un solo. La bobina ya dijimos que se encuentra justamente aquí, en estas dos. Esta de en medio es el común. Este de aquí es el común. Estos dos son mi bobina. Yo los puedo medir para ver la cantidad de ohms que me da esa bobina. Con mi multímetro en sus extremos. 216 ohms. Eso va a cambiar dependiendo del relevador, ¿verdad? Pues va a depender mucho para qué voltaje es la bobina, ¿verdad? Para un voltaje más alto, pues obviamente la resistencia va a ser mayor. Aquí yo puedo ver que me dice que mi bobina es de 9 volts. Ahí está, 9 volts. 250 10 amperes, 15 amperes a 125 volts alternos, 10 amperes a 250 volts alternos. Eso es lo que me puede controlar del lado de mis contactos. Mi continuidad. Entonces yo voy a poner el común aquí y aquí voy a poner el, vamos a poner continuidad. Ahí está. Normalmente cerrado. Y este, ahí está. Normalmente abierto. Cerrado, abierto. De acuerdo al común. ¿Sale? Ahora, vamos a ver. Profe, ¿y por qué pasa eso si el normalmente cerrado, porque el normalmente cerrado sí envía señal y el normalmente abierto manda cero? Banda cero, porque el normalmente cerrado es como si el interruptor estuviera cerrado, es decir, como si fuera un cable. Mientras que el normalmente abierto está cortado ese cable, por así decirlo. Es como si tuvieras un interruptor. Ahorita te lo muestro. Fíjate, aquí está. Ese interruptor es normalmente abierto. Vamos a ponerlo aquí. Ese interruptor es un interruptor push y es un normalmente abierto. Si yo en su estado normal pongo y este acá en su estado normal no marca nada. Suelto, abierto, cerrado. Entonces en el interior del relevador de un lado tengo un interruptor así. ¿Por quién? Pues está presionado porque si tú te fijas aquí, el centro está haciendo contacto con el platino del normalmente cerrado. Ese interruptor está cerrado. Es como si yo estuviera haciendo esto. Cuando cambia
o cuándo la otra función. Bueno, pues cuando energizamos las bobinas, este de aquí se mueve hacia el frente, desconectándose del normalmente cerrado y conectando al normalmente abierto. Entonces, esto que yo hago de forma mecánica, lo hace el relevador de forma electromecánica. ¿Ok? Entonces, Cuando lo energiza de la... Ay, perdón. Uh-huh. Sí, dígame. Cuando lo energiza de la parte de las bobinas, ¿la bobina gira o cómo? O sea, se levanta tantito, Sí, supongo. se levanta. Y ya de ahí se cambia se mueve la patita que está abajita ahí en el diagrama que enseñó de la foto que está como por dentro. Uh-huh, O exactamente. se mueve la de en medio, ¿no? Haz de cuenta que Para que hagan contacto los de arriba. esta se levanta, empuja la Ujú. armadura y cuando la armadura se mueve hacia arriba, lo que hace es empujar este común, que es el centro, hacia el frente, desconectándolo del normalmente cerrado. Por lo regular están normalmente cerrados No, o por lo siempre. regular son normalmente abiertos, pero los hay así. O sea, por lo regular van a estar normalmente abiertos, pero Pero cuando se los vendan, o bueno, cuando uno va a comprarlos, por lo regular los checas y siempre la terminal que te da, es, bueno, es, resistencia ajá, es esa de normalmente cerrado. no, es el relevador viene así porque así está diseñado, pero hay relevadores de más terminales, como por ejemplo estos que vemos acá, donde no solamente tenemos un normalmente abierto y un normalmente cerrado, sino tenemos varios de diferentes tipos. O podemos tenerlos sencillos, como este, bobina y solamente un par. Este puede ser normalmente cerrado o puede ser normalmente abierto. Eso va a depender del fabricante y de lo que tú necesites, Mm. sobre todo lo que tú necesites. Por ejemplo, el que está así como de 4 terminales, pero en como el puente rectificador que está en barrita, que está Ajá. como así en ese, como para qué se utilizaría. Tarjetas de control. Y tiene sí tiene el mismo funcionamiento. Bueno, supongo que la bobina está como más plana, ¿no? Digamos que son más parecidos a los MOC. A final de cuentas es un Oh, MOC. ok. Permíteme. ¿Cuál sería la diferencia entre un MOC y un relay? Simplemente que uno es mecánico mientras que el otro es óptico. Mm. El mecánico a la larga va a desgastar los platinos. Es decir, el mecánico va a llegar a un punto en el que por acción del tiempo va a dejar de funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque el abrir y cerrar el, los contactores se empiezan a flamear y empiezan a hacer resistencia y van a dejar de conducir con el paso del tiempo. Mientras que el MOC, al utilizar luz, pues digamos que tiene una garantía de mayor duración, pero aún con eso, aún con eso, el MOC y el relevador son elementos muy similares, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces va a depender mucho para qué lo vayamos a necesitar. El MOC se utiliza más como lo hemos estado usando, para aislar.
un circuito. ¿Por qué decimos que aísla? Porque ya dijimos que al ser luz no hay un contacto físico entre los elementos, simplemente es luz. Eso me sirve como protección. En el caso de un relevador, yo le tengo que poner un diodo de protección para evitar un regreso de una corriente que yo no necesite o yo no quiera. Y el MOC dura, bueno, y el boxer pues ahora sí que se dañaría hasta que pues, se reviente el diodo de adentro o algo así, ¿no? Sí, sí, O que sí. se conecte mal. Puede llegar a durar mucho tiempo, pero puede tener fallas al momento de la mayor. Bueno, ahí tengo mi O elevador, aquí lo tengo alimentado a 9 volts y voy a accionar el interruptor en la parte positiva y el negativo va directo en las bobinas. A ver si se alcanza a escuchar. ¿Se oye? A ver, ¿se va? sí, ya. ¿Sí? Ok. Ve. Sí, ya escuché. Exactamente. Se oye con fuerza. Ahora, fíjate. Voy a bajar el voltaje. ¿Ah? Lo voy a bajar a 5. Ese relevador es de 9. Voy a bajar el voltaje, por lo tanto la corriente va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Ley de Ohm. Ahí va. Observa. ¿Se escucha? No. No. Ahí. Ahí. Ah, ya. Ahí se escucha. Okay. No hay ninguna carga. Los 5 volts que estamos empiezan a hacer cerrar mis contactos, pero no es el mismo sonido fuerte que lo hace con su voltaje de trabajo, que sería el 9. Ahí están los 9. La diferencia sí se percibe. Sí hay mayor fuerza cuando Hasta estamos... cierra más rápido, ¿no? Uno hace reacciona, es más más rápido. rápida su reacción, exactamente. Entonces, si a un relevador nosotros le ponemos menos del que debe, no alcanza a cerrar. Si nosotros excedemos el voltaje del relevador, lo que va a suceder es que los platinos se van a flamear, se van a quemar más rápido. Y eso lo que va a suceder va a producir que deje de funcionar. Por esa razón tengo que tener yo precaución y verificar siempre el voltaje de trabajo de mi relevador. Ahora, del lado de sus contactos, voy a poner una resistencia de 330 ohms en el común y la voy a ponerla de la siguiente manera. Lo único que debemos de tener cuidado al tratar de hacer estas pruebas es que como las terminales están disparejas, no entren o totalmente bien en el prot. Entonces, de tanto doblarlas, las podemos quebrar. Entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a poner un LED de este lado y otro LED del otro lado.
en los contactos. Uno es el normalmente abierto y el otro es el normalmente cerrado. Ahí está, normalmente cerrado. Así tal cual, en estado de reposo, está encendido el LED. ¿Por qué? Porque está cerrado. Al energizar la bobina, cambia. Ahora ahí es el normalmente abierto que pasa a cerrado y el cerrado pasa abierto. Al soltar, regresa a su posición original. Ahora, observa cómo la fuente hace un ligero incremento en el voltaje. Observa. Mira, observaste. Ahí bajó otra vez. Volvió a subir. Si observaste ese cambio. Ok, ¿por qué? Cuando el contacto abre y cierra, hay un chispazo. Ese chispazo se está sumando, por así decirlo, al voltaje de alimentación. Por esa razón vemos esa reacción en mi fuente. Ese es el motivo por el cual nosotros instalamos esto, este diodo ahí. Ese diodo, el 1N4007 que vemos ahí, ese diodo tiene esa función, ¿sí? La función es justamente evitar que ese pico que yo estoy observando ahí al momento de interactuar el relevador pueda afectar a mi transistor en este caso, o en un caso más peligroso, a un circuito integrado. Esa es la razón por la cual nosotros ponemos ese diodo. Yo lo puedo eliminar, sí, yo lo puedo quitar de ahí, pero ¿qué va a pasar? Mi circuito va a ser susceptible a disparos en falso. No va a trabajar correctamente, va a poder tener la cantidad de ruido que se genera alrededor del circuito puede llegar a afectarlo completamente. Por esa razón es por lo que lo ponemos, para evitar ese problema. ¿Ok? Y aquí ya lo estamos nosotros viendo. Por esa razón lo ponemos. Ok. Ok. Ahora vamos a medir la corriente de este relevador, así como este. Ahí está, en miliamperes. Voy a desconectar el negativo, lo voy a conectar aquí. Déjame, ¿dónde están mis pinzas? Aquí están mis pinzas. Vamos a ponerlo aquí derechito. Listo. Voy a poner este aquí y el positivo en el negativo para cerrar mi circuito. Ahí está. Mira, 22.5 miliamperes. Obviamente aquí, ¿verdad? Hay que ser honestos. ¿En qué? Pues que ahorita está midiendo también el consumo de mi diodo. Y mi diodo consume entre 15 a 18 miliamperes. O sea, aquí hay 4 miliamperes que se están, ¿vale? Por esa razón tengo tanto. Porque este LED, si yo quito el LED, prácticamente no hay nada. Ahora voy a cerrar. Ahí está, mira. 62 miliamperes. Quito. Cierro. 62 miliamperes.
Pero recuerda, este LED está consumiendo. Voy a eliminar. Voy a poner la pura bobina. Ahí está. 42. Este es un relevador de 9 volts. Y me está consumiendo 40. Entonces, 42 más ese del PIR más otros 10 del regulador. Ya estamos casi en los 100. Ajá, Ajá, 100, más o menos. exacto. Entonces, ahí es donde te digo que la bobina, posiblemente la bobina, eh, no nos funcione, ¿verdad? La fuente, perdón, no nos funcione de forma directa utilizando módulo y utilizando sensor. Tan solo el consumo del relevador, bueno, pues es de 9, habría que probar uno de 5, debe de ser menor. Debe de ser menor. Pero sí va a haber un. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ahora vamos a probarlo con corriente alterna. Voy a desconectar, apago. Voy a quitar la resistencia del común, porque ahora lo que voy a hacer es alimentar con corriente alterna. O sea, lo que voy a hacer es utilizar los contactos de mi relevador para prender y apagar una lámpara. A ver, ¿dónde está mi lámpara? Aquí está. ¿Cómo va con el dimer? Bien, lo hice. No lo escuché. Tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Este, que lo hice de forma chiquita Sí, sí, sí. y nada más que no lo probé con el, ay, ¿cómo se llama? Pues ya con la fuente, digo, con corriente alterna y sí me funcionó. Ok. Lo armé primero con el protoboard y ya me dije que de hecho se lo muestro por aquí la cámara, a ver si se ve bien con internet. A ver. Mm, y aquí está. Ah, órale. Órale, órale. Bien. Ahí está. Y la de abajo. Ok. Bueno, pues ya nada más había que darle el toque fino, ¿verdad? Sí, nada más. Ah, profe, déjelo conecto para enseñarle cómo. Es que tenía como que parpadea el foco, pero yo siento que es porque es de LED el foco. Ah, sí, claro. Claro, claro. Pero sí, sí es por eso, ¿no? Es por Cuando eso. le bajo, empieza como a parpadear mucho. Sí, es por eso. Es porque es de LED. De hecho, los dimers no se conectan a focos de LED. Así A puro solitos. incandescente, ¿no? Sí, es lámpara incandescente. Hay dimer para LED, eso sí. Pero su construcción ya obedece otro circuito un poquito, bueno, Sí es muy diferente. un mucho diferente, porque de entrada necesitas un circuito que te haga o te registre el llamado cruce a cero, que es cuando el ciclo sube y baja y pasa ¿cómo se llama? El vértice de cero en la onda senoidal.
¿Pero sigue siendo continuo el voltaje que necesita o es alterno? Alterno, No, es alterno. alterno. Es alterno, pero la parte de la circuitería necesita este directo. Ah, mira, profe, ya lo conecté el dimer. A ver, Y déjalo apago. Uy. Ahí se alcanza a ver bien, chiva. ajá, sí, sí, sí. Y, a ver, deje cierro la cortina de acá atrás porque no se va a ver tanto. Ujú. Ahí está. Mm, ya está prendido y ahí le va a dar. Ok, sí, Y ahí está apagado. sí, el parpadeo es por eso. Pero sí. Ahí se ve bien brillante el foco. Yo estaba pensando, profe, ¿se puede juntar, por ejemplo, la luz nocturna con con el del sensor PIR? De que, por ejemplo, la active lo del sensor hasta que ya no haya luz para que prenda la otra. Ah, sí, Cada que se mueva alguien, nada más. sí, sí, sí. Sí puede ser como un interruptor. Exactamente. Ok, ahí está la alterna. Lo mismo que en el MOC. Alterna y directa no se mezclan. La alterna está entrando a través del común. Por un lado va al foco de Ujú. forma directa, por el otro lado va a través del interruptor normalmente cerrado y sale por el común hacia la lámpara. La alimentación directa de mi bobina está acá. O sea, no hay mezcla de corriente alterna con corriente directa, porque entonces ahí comprometeríamos a mi relevador. Y al presionar, vamos a prender aquí mi fuente y al presionar mi interruptor, ahí está. Ok, Pero si lo deja presionado, se va a quedar siempre apagado. siempre apagado. Ahí está. Todo el tiempo que yo presione se va a quedar ahí. Hasta que Y ahí soltamos, se... cambia el estado del relevador. O puedo hacerlo del otro Ah, lado. Puedo conectar la otra terminal. Ahí está. Ahora está en el lado normalmente abierto. Y ahí está. Invertido. ¿Sí? por ejemplo, ¿por qué cuando lo conectó nada más solito sonaba varias veces? Y ahorita supongo que cuando lo presiona no suena varias veces, sino que se queda Ah, abierto y ya no. cuando yo lo conectaba era porque yo movía mi dedo para que sonara. Ah, Pero aquí como estoy presionando una sola vez, suena una sola vez. Pero ya. ahí está. Eso deja presionado nada más sonaría como un tip, Un nada más y solo, ya, ¿no? exactamente. Que eso es lo que debe de hacer. Al llegar alguien a la puerta, debe de encender la luz, debe de esperar unos segundos y apagar. Y si todavía está la persona, volver a regresar.
Si la persona entra a la casa, cierran la puerta y en ese momento, clic, se apaga. Por eso tiene el sensor, el PIR tiene esos dos controles. Uno es el delay y uno es la sensibilidad. La sensibilidad es para a cuánta distancia va a sensor y el delay es cuánto tiempo va a durar el estado o el cambio de estado del PIR. ¿Eso se refiere al tiempo que vaya a estar prendido el sensor? Exactamente. Digo, bueno, que vaya a dar corriente a A lo la que vaya a salida, prender, la ¿no? señal de salida. Exacto. Exactamente. Ok. Por eso tiene esos dos controles. Uno es el delay. Vamos a ver dónde quedó. ¿Dónde andaba? ¿Dónde lo puse? Ahí está. Uno es el control de delay. Vamos a abrir esta imagen. Aquí está. Delay. Y el otro es sensibilidad. La sensibilidad es maneja entre 5 a 7 metros alimentándolo a 5 volts. O sea, de 5 a 7 metros. Yo lo puedo hacer más recortar. ¿Para qué? Para que no accione a objetos que estén a 5. Yo quiero que sea un poquito más selectivo. Que un objeto esté a 3 metros y arranque. Para eso es ese control de sensibilidad. Y el tiempo de delay es cuánto tiempo quiero que, una vez detectado, mande una salida. Y esa salida, cuánto tiempo quiero yo que se mantenga ahí antes de volver a censar. O sea, es como prender y apagar el sensor. El tiempo o el delay lo que hace es enciende el sensor, mide y después lo apaga y lo vuelve a encender. O sea, el delay es la cantidad de tiempo que va a pasar de un punto a otro. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ese de cómo configurarlo, ¿cómo viene, profe? O sea, viene, porque vi que son potenciómetros de preset, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo puedo saber así de, no, pues va a durar tantos minutos, así? Bueno, en el datasheet del, del PIR, ¿Del sensor? ajá, te viene el tiempo en ráfagas de milisegundos. Entonces ahí tú puedes ver. La única forma en la que nosotros podemos hacer el ajuste es conectándolo. Conectándolo y probándolo. ¿Cómo lo puedes conectar y probar sin necesidad de, 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 de hacer gran cosa? Bueno, puedes armar el proyecto en el proto. Lo único que vas a tener es utilizar un área que no fuera del paso normal. Por ejemplo, mira, ahí te va. Por ejemplo aquí, para mí ahorita pues sería de lujo, porque por ejemplo aquí Puede pasar por ahí al lado del pizarrón, ¿no? exactamente, yo podría ponerlo aquí, armarlo aquí y por allá hay más o menos, ¿qué te diré? 1,70 m. Entonces, si yo lo pongo en esta orilla, hay un punto ciego de 30 grados de cada lado, porque el sensor solamente cumple o cubre 120 grados de los 180 hacia el frente. Entonces yo lo puedo poner aquí, lo ajusto y simplemente pongo mi mano a esta altura, ahí la debe de detectar. Quito la mano y observo la duración, cuánto tiempo dura el foco encendido. Si veo que es mucho, le bajo. Oh. ¿Sí? O sea, aquí no hay otra cosa más que prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Estarle ajustando los potenciómetros para que llegue el punto en el que yo me pare así, encienda, me quite y apague. Yo me pare aquí, se mantenga encendido y si yo no me muevo de aquí, se siga manteniendo encendido. Pero eso simple y sencillamente lo hacemos haciendo ajustes a los potenciómetros, pero debe de ser sí en un espacio controlado, ¿verdad? Porque estamos trabajando aquí, ¿por qué?
porque recordemos que no sensa, este sensor no es un sensor como tal de presencia, lo que sensa es calor, ¿sí? Calor. Es infrarrojos. Entonces, todo lo que está en el rango de los 7 metros lo va a decir. Entonces, cuando aquí hay mucha gente, no me digas en sábado, por ejemplo, cuando hay más gente y está haciendo calor, no, hombre, pues los sensores se vuelven locos. ¿Por qué? Ajá. Porque no hay poder. Por esa razón, siempre que hacemos luego al cabo que ahí en el cuarto, pues no le tengo que poner corriente alterna. Lo único que necesito escuchar es el relevador, el clic del relevador. Es ahí donde yo me doy cuenta cuando si cambie. Exactamente el cambio. Y entonces, como ya lo vi, le puedo poner aquí 5 volts, conecto un LED, mientras, y utilizando un LED y 5 volts directos, puedo hacer mis ajustes. Pero sí, no es algo que sea inmediato, sí se tarda un poquito entre poder hacer el ajuste y lograr un ajuste. ¿Sale? Ok. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Para checar eso. ¿Pregunta? Ya más falta. A mí me faltaría ver el video que mandó hoy, ahorita en la mañana, y para seguir con el armado. Con el armado. Órale pues, bueno, de todas maneras, aquí nos vemos el jueves. Ya hacemos una prueba, yo ya con el sensor armado, ya calibrado. Y espero que ya también de su parte pues ya lo tenga igualmente ya calibrado, para ver si ya lo podemos utilizar junto con el Daimler el día viernes. ¿Va que va? Ok. Ya está. Vale. Bueno, pues entonces, profe, dígame. no, ¿le puedo compartir el link de la carpeta que estoy haciendo ¿cómo se llama? En Drive. Es que ahí voy subiendo, ahorita estoy subiendo los proyectos que estamos haciendo, porque los había hecho los diagramas, pero en algunas les estoy tomando foto de, por ejemplo, cuántos, en algunos que pide como voltaje en tal elemento, ya le tomo la foto y lo estoy poniendo así también para ponerle la foto de cómo se ve armado. Muy bien. Todo eso, entonces ya tenía los diagramas, pero me falta nada más hacer eso de ponerle ya las fotos de lo que yo estoy haciendo. Pero ya llevo como hasta las 6, 7. Sí, mándelo por Drive. Entonces, Es para pasársela. Tanto para mí, para tener los archivos, como para... ¿Sale? Ok. Sí, las fotos se las estoy, a lo mejor no salen en la lámina, pero le pongo en una carpeta las fotos de que, bueno, más bien en una carpeta le pongo las fotos que corresponden a tal hoja. Ok, muy bien. En el esquema. De todas maneras, sí, ¿Mande? sí las puede agregar en la lámina. Ya una vez que las tiene en su... Sí, pero es que luego no lo hago. No lo hago porque luego ya ve que se traban un buen. Sí, lo que puede hacer... Sí agrego una que otra. Lo que puede hacer es convertir el archivo antes de pegarlo. Al momento de subir la fotografía, no la suba en alta definición, como la toma su teléfono. ¿O cree que si la configuro desde el teléfono que las tome un poquito... ¿En baja resolución? Que las suba mejor? Sí, puede ser. Pero sí tiene razón. Lo que hago es editarlas en Paint. Cuando metemos imágenes, y ya las bajo. Sí, se traba mucho el programa. Por la cantidad de... Sí. Al menos es que... Yo estaba checando que las mete, por ejemplo, o bueno, al menos en Paint, cuando las he editado,
Ajá. el archivo está en píxeles, está hasta 4000 píxeles. Entonces, yo digo que no ha de entrar ni siquiera en la hoja donde está para trabajar aquí el hiciera. Sí, sí, sí. Sí, no, yo de hecho la imagen que mandé del timer, ¿cuál fue? Pues en Porque igual yo también le pongo imágenes así, como usted le pone de los elementos y todo eso, Ajá. porque no se traba, pero las que son las que yo tomo, sí, no. Ayer tuve que volver a hacer toda una práctica porque no la había guardado y le puse esa imagen y se me trabó todo el programa. Sí, sí, sí. Poner yo estas dos, ese día que las tomé aquí con el teléfono y las subí, no hombre, hubieras visto. Me eché como media hora. Es una trabadera. Me eché Sí. como media hora porque no me dejaba, justamente por la cantidad de píxeles. Y sí, digo, cuando la trasladas, se abre y es más grande que la hoja. O sea, tu fotografía parece muchísimo más grande que la hoja. Y sí, sí cuesta mucho trabajo. Sí, mira, cuando en ese caso sácalas, agrégalas en una carpeta adicional y simplemente enuméralas para yo saber que corresponden a ese archivo. Que corresponde, ¿no? Sí, Ajá. va que va. Bueno, Ok, profe. pues entonces nos estamos viendo el día jueves. Sale, pues. Cuídese mucho. Cualquier cosa le mando mensaje. Vale. Nos estamos viendo. Vale, cuídese, profe. Igualmente, bye.